si me acompaña a Salmos 8:4, dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo de hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Como podemos ver, Dios nos ha puesto por encima de toda su creación. Sin embargo, veamos cuál ha sido el comportamiento del hombre desde que fue creado por el Señor, desde que el Señor le dio espíritu de vida. Si me acompañan a Mateo 25:14, dice, así para los que están anotando, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre, tipo de Jesús, que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Como acabamos de leer, el Señor en este versículo ratifica lo que leímos anteriormente en el Antiguo Testamento, para que nosotros nos señoreásemos sobre toda obra de sus manos. Y dice en el verso 15, a uno dio 5 talentos, igual a dones, a otros 2, a otros 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Acá, como estamos leyendo, el Señor nos ha dado a todos dones, dependiendo de la capacidad, ¿no? Y sigamos y dice, y luego, ¿qué pasó con el Señor? Se fue lejos. O sea, Él está reinando en el cielo mientras nosotros nos encargamos de todo lo que debe estar acá, todo lo que está en la tierra. Sin el versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. Y acá se refiere a tipo de cuando el Señor regrese por segunda vez. Que nos va a preguntar qué hemos hecho con los dones que todos tenemos. Y no solamente eso, nos va a confrontar, porque ahí no vamos a poder decir, pero no tuve tiempo, pero no tuve esto, no tuve lo otro. Y dice que arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2. Y sobre estos 2 talentos que tú me has dado. Y en el verso 23 dice, el Señor le dijo lo mismo. No es que esperaba mucho más, que como el otro me dio 5, a ese también le dijo, bien siervo, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y como vemos, el Señor no considera que los siervos hicieron la gran hazaña, aunque sí los reconoce como siervos buenos y fieles. ¿Por qué? Porque han cumplido con su deber, han multiplicado los dones. Y si estás haciendo lo que te corresponde, el Señor te regala de algo que es elemental y que todo el mundo está buscando en estas épocas que estamos viviendo tan convulsionadas, que es paso y gozo. Y aquí no importa si eres hábil, porque hay muchas personas que tienen 5, 10, 20 dones y pueden ser súper hábiles, no importa. Lo importante es que sirvas al Señor con lo que tengas y con lo que sepas. Como les decía, si tienes 5, si tienes 2, no interesa. Tú tienes que hacerlos producir por lo menos al 100 por 1 o al doble o más, si tienes la capacidad de hacerlo. Porque eso es lo que espera el Señor Jesús de todos sus hijos, de todos. No, unos sí, unos no. Y sigamos en el verso 24, dice, pero también llegando el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fuiste y escondiste tu talento en la tierra. Perdón, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces yo te pregunto ahora, ¿eres como este hombre
que escondió su talento? O sea, te preguntaría, ¿eres un cristiano de la secreta que nadie sabe que eres creyente? ¿O prefieres quedarte callado delante de los demás porque piensas, pero se van a burlar de mí, yo no sé, se van a reír? O tal vez te justificas pensando que no sabes hablar tan bonito como fulano de tal, ¿no? O como fulana. Como podemos ver, todos, porque lo hemos leído acá y el Señor lo dice, todos tenemos talento o dones, aunque ni nosotros ni los demás se den cuenta, porque a veces uno no se da cuenta que tiene dones y tú dices, para mí es imposible, yo jamás voy a poder producir algo que no tengo. Y efectivamente, nadie puede hacer producir lo que uno no tiene. Pero el Señor ha dicho que todos tenemos talentos. O sea, que yo te pregunto ahorita, si sabes música, ofrécete para enseñar en el ministerio de alabanza. De repente tal vez no sepas como yo, que no sé nada. Pero de repente eres organizado y hay muchas cosas que puedes hacer y que estás viendo que se necesitan manos. O por ejemplo, tienes una computadora y eres recontra trome usándolo y sabes cómo usarla, ofrécete para hacer cosas para la iglesia. Siempre se necesitan manos. ¿Tienes carro? Bueno, hay un montón de personas que no tienen carro y de pasada puedes traer a esas personas porque ahora a uno le da miedo salir. Entonces, si estás en un carro, te sientes más cómodo poder llegar. O te gustan los niños, por ejemplo, ofrécete para ayudar en la escuela dominical. O tienes dinero, ofrenda para la obra y para los que tienen necesidad. Hay mucha gente que tiene necesidad en nuestra iglesia. Hay gente que está enferma, que no tiene trabajo, no sé, cada uno que el Señor le muestre. O de repente sabes tocar un instrumento, da clase a los hermanos, imita a los mayores en la fe. Que cuando eran joven, yo conozco a muchos, que cuando eran joven le enseñaban a los menores. O sabes de actuación, hay unos que son muy artistas, pero si tú sabes, puedes enseñarles cómo poder ser buenos mimos cuando hay estas campañas evangelísticas que siempre se necesitan, porque a pesar de que muchos se inscriben, a veces suceden cosas que al final no pueden ir, entonces siempre necesitan tener a alguien esperando en la banca. Chicos, no esperes que los demás hagan todo. Mientras que tú te quedas viendo que hay cosas que podrías ayudar, porque todos vemos la necesidad. Nadie puede decir, no, pero yo no me doy cuenta, porque yo soy media volada, pero yo creo que la mayoría de personas no lo son. Y prefieres, pero ¿por qué me tengo que involucrar? ¿Por qué quieres que yo me meta? Entiende que me da flojera o simplemente prefiero no meterme. Y además, nadie me puede obligar. Efectivamente, nadie te va a obligar. Pero el Señor va a venir y te va a preguntar, ¿qué hiciste con mi talento? ¿Lo enterraste? Vamos a ver lo que opina el Señor a continuación. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. O sea, no es que el Señor pasa la página y dice, no te preocupes, yo entiendo. No, dice siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Volvemos a ver, si escondes tus dones, no vas a pasar la prueba, te va a llamar negligente. Y dice en el 27, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses. O sea, Él hasta nos da la salida y ahora Él les está diciendo, y hay muchas otras cosas que ahorita no se me ocurren, pero de repente tú sí tienes un talento y tú sabes que con eso se mejoraría algo que muchos de repente no vemos, o nadie los ve, pero tú sí los estás viendo. Nunca nos olvidemos, chicos, hermanos, los que nos están escuchando, que del Señor es todo el mundo, su creación, pero sobre todo nuestras vidas. Y tenemos la obligación, no es una opción, es una obligación de servirle. Porque para Dios no es aceptable que nos quedemos en la banca como espectadores. Él no espera eso de sus hijos. Es como un hijo, cuando está en una casa, vive con sus padres, y todo el mundo está haciendo cosas y el otro está sentado viendo televisión, no se inmuta, y los padres estamos esperando
Que venga el hijo y que ayude, mamá, te estoy viendo cargar, o papá, yo sé eso, qué sé yo. O sea, todos tenemos que colaborar. Dios, a los que se quedan sentados en la banca, pegados, amarrados, no los ve con agrado. Disculpen, yo sé que a nadie le gusta escuchar de repente esto, pero el Señor me habló a mí primeramente. Sí, van a haber consecuencias de nuestra indiferencia. Y continúa diciendo en el versículo 28, dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Sigue siendo más estricto, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Qué fuerte, ¿no? Como les decía, si no ponemos nuestros dones al servicio de Dios, tampoco vamos a recibir otra cosa, porque dice que el Señor nos los va a quitar. O sea, si tú estás sentado en la banca y no quieres compartir con los demás, el Señor lo va a usar para otra cosa. No nos vamos a beneficiar de eso. También hay los que hacen un buen trabajo al comienzo. Como se dice, escobita nueva barre bien. ¿No les pasa que a veces uno ve y dice, ay, esta hermana o este hermano que ha llegado, miren, quieres estar en todo, siempre pregunta en qué puedo ayudar? Pero al poco tiempo se va y se aburren y ya no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque van buscando emociones, las cosas nuevas. Claro, a todos nos gustan las emociones y las cosas nuevas, pero nosotros tenemos que ser fieles pensando qué es lo que nuestro Señor quiere de nosotros. Y otros que sí saben que tienen dones y tienen muchas capacidades, esconden, o sea, simplemente no quieren comprometerse, no quieren sentirse obligados a venir los sábados, los domingos, no quieren, dicen, esto no es para mí, está bien para ellos, yo puedo escuchar la palabra, pero no quiero venir más. Y regresemos al versículo 21 de Mateo 25, ¿y qué cosa es lo que dice en Mateo? Dice, y su Señor le dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Todos, hermanos, absolutamente todos, tenemos que ser probados para ver si estamos dispuestos a ir un poco más allá y servir al Señor en cosas más importantes o lo que sea, o menos importantes, pero lo que para Él sea importante, que a nosotros a veces, yo no quiero hacer eso porque no es tan importante, yo he nacido para hacer cosas más importantes, ¿no? A veces uno piensa que uno ha nacido para ser gerente general. Pero no es así. Todos tenemos que empezar por abajo. Muchos empiezan barriendo. Y a veces también las personas se quejan porque no los consideran, bueno, es que a mí no me han dicho nada. Sí, de repente no te han dicho nada porque ya te han dicho en algún momento, simplemente le dan a las personas la opción. Y cuando les dicen, ay, pero discúlpame, pero la verdad es que tengo que estudiar, trabajar, y estamos en verano. Y no hay clases, pero tienen muchas cosas que hacer. Además que si te dicen que limpies, qué ofensa. ¿Cómo me pueden decir que limpie? Yo ni en mi casa limpio, me van a decir a mí que limpie, no, se molestan. O que sean ujieres tampoco, yo no puedo estar parada, porque tengo varices, tengo esto, tengo lo otro, bueno, lo que sea. Siempre tienen un callo, lo que fuera, un uñero, lo que cada uno pueda pensar que tiene. Pero hay algo que quiero que sepan los que todavía no se animan a servir al Señor. Hay varios hermanos que estudian y trabajan, varios de los que vienen a estas reuniones, pero siempre están dispuestos a dar un tiempo extra para servir al Señor. Ven un vaso y a veces uno ve el vaso y te sigues pasando, te haces la loca el loco que no viste, porque qué flojera. Y hay personas que sí, están atentos en cada detalle. Y no voy a hacer una lista ni voy a dictar los nombres de esos jóvenes, porque no se trata de exaltarlos. El Señor los recompensará. Y yo no los voy a exaltar públicamente porque no quiero que los demás se sientan incómodos ni nada. Pero además Dios sabe, ¿no es cierto? Y Él los va a exaltar como les acabo de decir. Hace años, hace
20 años exactamente, van a ser ahorita en marzo, yo ofrecí el hotel donde nos congregamos durante muchos años y nunca puse una condición. Mira, yo presto, pero a mí en qué lugar me vas a poner, porque yo soy importante, pues, ¿no? O sea, me tienen que dar gracias porque yo les he dado el local o lo que fuera. Jamás. Y de verdad que no tenía idea, nunca dije, yo quiero que me hagan una líder, ni nada. No, ni siquiera se me ocurría que podía existir esa posibilidad. Y ojo, que los líderes tampoco entraron de gerentes generales desde el comienzo, gerente de algo, no, tuvieron que pagar el piso. Y tuvieron que trabajar y demostrar, y el Señor es el que va levantando. Las personas tienen que demostrar que están dispuestos a cargar su cruz y hacer todo lo que Dios quiere. En pocas palabras han tenido, como les he dicho, que pagar el precio. Si me acompañan a Santiago 4:17 para los que tienen Biblia o están apuntando, y dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, si eres indiferente, flojo, estás pecando. A veces uno dice, mentí, hice esto, y piensas, no, ya, ese es mi pecado, pero ahora ya no miento, ya no hago lo otro, entonces ya no. Simplemente si eres indiferente o flojo ante las cosas de Dios, ya estás mal delante de Él. En Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No es como nos parece a nosotros, es según lo que Dios ha dejado en su palabra. Y dice en el versículo 21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a tú mismo. Bueno, tú dirás, yo no soy profesora, yo no enseño nada. Tú, pero que vas diciendo que eres cristiana y que compartes y que les dices, busca a Dios todo. Y a todo aquel que cruza le hablas de Dios y les invitas que vengan. A veces ni vienes. O sea, es una cosa lo que uno dice a veces y otra cosa es lo que uno hace. Y dices, no, ya mejor, me quedo acá facilito nomás o te vas a donde tengas que irte y prendes, pones el YouTube y lo pones en negro. Entonces sigues haciendo tus cosas, nadie sabe, todo el mundo piensa que tú estás escuchando la prédica, pero en realidad no estás, solamente quieres aparentar. Dice en el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros muchas veces, porque no hacemos las cosas como corresponde. Predicamos una cosa y vivimos de otra manera. Hermanos, y esta parábola de los talentos termina en el versículo 30 del Mateo 25. Y miren lo que dice el Señor del siervo inútil. Echadle en las tinieblas de afuera. Él es recio. Es bueno, es maravilloso, nos ha dado la vida, pero de él no se burla nadie. Y nos da miles de oportunidades. Pero Él tiene su carácter. Y dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Tú quieres terminar en el lloro y el crujir de dientes? No creo. El Señor no va a aceptar que le demos cualquier excusa. Porque a veces le damos excusas a quien sea y pensando que se la creyeron. Pero el Señor conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Y Él quiere que usemos nuestros dones, ¿para qué? Para su gloria, no para regalarlo en el mundo, para que diga, mira, hizo el máster y ahora es lo máximo. No digo que está mal, está bien, pero también que demos nuestros dones no solamente para Faraón, sino para el Señor primeramente. Y en Mateo 24:45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Jóvenes, ¿eres un siervo fiel y prudente? ¿Eres? Piensa. ¿Tú crees que Dios quiere que lo sirvas?
Yo creo que Dios quiere que todos lo sirvamos. Dice en 2 Corintios 8, porque si primero hay la voluntad dispuesta, y les voy a decir algo que pasa, que cuando uno escucha la palabra, sí, prometo, Señor, te voy a servir, pero te vas a tu casa y me pasa a mí. De repente me pongo a ver las noticias y me olvidé. Entonces anótalo. Conozco una hermana que todo lo anota. Entonces después le empieza a leer. Porque Él quiere. O sea, dice, si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. No tengas miedo y digas, ellos esperan demasiado de mí. No, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios no te va a pedir más de lo que tú puedes dar. Es más, y es como un entrenamiento, es como ir al gimnasio. Si tú empiezas a hacer gimnasia, no puedes, dices no puedo, no lo voy a hacer. Pero con el tiempo se va fortaleciendo el músculo, igualito pasa. En 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Anota qué es lo que estás proponiendo en tu corazón ahora, qué cosa es lo que sientes que puedes hacer. Y ojo, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y un ejemplo les quiero hablar de Timoteo, el hijo espiritual de Pablo. Creo que todos saben, y si no, empiecen a leer el libro de Timoteo, hay 1 y 2 de Timoteo. Dice en Hechos 16 que Pablo llegó a Derbe para ver cómo se conocen. Pablo, el apóstol Pablo. Pablo y Pedro, que siempre se ha conocido, los que vienen, no sé si hay gente que viene por primera vez, pero siempre hemos aprendido eso. Llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él. ¿Quién fuese? Timoteo. Quiero resaltar, como acabamos de leer, que Timoteo era griego. ¿Y por qué quiero hacerlo? Porque me puedo imaginar todo lo que rodeaba a Timoteo. Creo que todos saben, porque acá no hay ningún niño, pero me imagino el colegio, lo que debe haber aprendido en Grecia, estudios superiores, la gente, cómo hablaría, qué cosa vivirían. Y a pesar que hemos leído también que tenían una madre, voy a seguir después con lo otro, y una madre y abuela creyentes, el padre de Timoteo no es que solamente vivía en Grecia y que toda su familia eran cristianos, entonces estaba guardadito como muchos de los chicos de acá. También él, y que estas mujeres influenciaron en la crianza de Timoteo. ¿Se imaginan que el papá, cuando ponen que era griego, es porque quieren que sepamos que él ha influenciado en el hijo también? Probablemente muchos sepan, ¿no? Porque todos hemos estudiado historia, que Grecia es la cuna de la democracia. Sí sabemos, ¿no es cierto? Esta nació y se desarrolló, tengo anotado, se desarrolló durante casi 200 años en la antigua Atenas. Es la cuna de la cultura occidental y de nuestra civilización. Es una de las ciudades más antiguas de Europa y además de la democracia. En ella, que estamos ahora pasando por problemas políticos, en ella surgieron la filosofía, la política, la literatura occidental, el conocimiento y algunos de los principios matemáticos que hoy en día siguen vigentes. También es la cuna de los dioses y de leyendas, del olimpismo, ¿no? Las Olimpiadas nacieron en Grecia. ¿Se imaginan? También esto yo no sabía, pero se los voy a leer, de Halicarnaso, no sé si saben, es una ciudad del mundo antiguo, de la actual Turquía, donde nació Heródoto. Este fue el primer historiador clásico, el primero que empezó a crear obras hablando de hechos pasados. Y por lo tanto, Halicarnaso es un poco como la cuna de la historia. O sea,
él estaba rodeado de todo el conocimiento de todo lo que vendría más adelante a la humanidad, a todo lo que iba, de ahí salía todo. Y se imaginan, todas estas cosas, Timoteo el papá le debe haber enseñado miles de cosas, porque tú tienes que ser el mejor, tienes que leer los libros y todo. Yo me puedo imaginar todo el mundo estaba ahí en Grecia, todas las cosas, ¿no? Y para mí, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros, en la época que estamos viviendo, yo lo pongo, es un equivalente. ¿Por qué? Porque a ustedes les rodea toda la información, las redes sociales, el internet, que hace que tengan acceso al mundo. No necesitas viajar para conocer el mundo y para saber lo que pasa hasta en el último rincón de este mundo. Todo lo tenemos en el celular. No lo tengo acá, pero es como si fuera un celular. Lo tienes acá. Lo único que tienes que hacer es poner y te sabes todo. Todo lo que existe en la humanidad. Bueno, hay cosas, me imagino, que son escondidas, pero digamos que igualito que lo que nos ha tocado vivir. A mí ya de vieja, pero a ustedes de jóvenes. Sin embargo, así como ustedes, sin embargo, a pesar de tener tanta influencia del mundo que lo rodeaba, porque tenemos que reconocer, sus primeros años sabemos que estuvieron bajo la influencia de la madre y de la abuela, pero no lo iban a poder esconder porque tenía un padre griego. Y ellas definitivamente le tienen que haber enseñado, porque hablan de la abuela también, la importancia. Aquí no hay, bueno, no hay creo que abuelos más que yo, sí, creo que no. Ya, bueno. Y a veces influenciamos a nuestros nietos también, les tenemos que hablar de las cosas buenas. Y estas mujeres le enseñaron, aparte de toda esta cosa que se sabía en Grecia, enseñaron a temer y amar al único Dios verdadero. Lo que ustedes están viviendo. Tienen influencia del mundo entero, pero tienen la influencia en este lugar de las cosas de temer a Dios, que hay un Dios, el único Dios, a pesar que el mundo dice que no, que hay miles, que el esto, que el estatua, que el colgandijo, que lo que fuera, que solamente hay un Dios. Y ustedes están aprendiendo eso. Y él, siendo joven, ¿por qué le dice que tu juventud no me acuerdo exactamente las palabras, pero que no vayas a aceptar que te traten mal ni que te menosprecien por ser joven? O sea que él era joven. Y él en su juventud, como ustedes hoy, decidieron unirse acá a Dios y escuchar su palabra. Él a Pablo, quien se convirtió en su padre espiritual, quien le enseñó todo respecto al Señor, porque su mamá y su abuela le habían enseñado, porque eran judías, del Dios, del único Dios verdadero, pero no conocían a Jesús. Pero Pablo se encargó, como ahora ustedes, muchos pueden ser de padres creyentes, aprendió todo respecto al Señor Jesús y cómo debía comportarse como un creyente. Y si me acompañan a Filipenses 3:7, para recordar lo que Pablo pensaba, y evidentemente lo que le enseñaba a Timoteo, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y Timoteo también, todo lo que había aprendido, lo dejó como pérdida. ¿Por qué? Porque empezó a amar a Jesús, que había dado su vida, había muerto en la cruz por él también. Y dice en el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Nada de lo que les he leído y todas las cosas que había aprendido en Grecia fueron más importantes que conocer al Señor Jesús. Dice, por lo cual, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo me lo imagino a Timoteo igual. Y sí me puedo imaginar que ustedes en algún momento van a ser igual. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley del Antiguo Testamento, sino que es por la fe en Cristo. Él tuvo que reconocer que todo lo que había aprendido se volvía realidad en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe.
Dejó todo, como hemos dicho, para obedecer y hacer lo que Jesús quería. Dejó toda esa enseñanza. Y ustedes también tienen esa oportunidad, dice en el versículo 10, a fin de conocerle. No que haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logra hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, porque nadie puede decir que ya lo alcanzó. Pero una cosa hago olvidando, ciertamente lo que queda atrás. Ya lo que quedó atrás ya no, ay, me acuerdo. Olvídense lo que quedó atrás, no extrañemos. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo esa meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, dice, sed imitadores de Dios, Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Como dice en un proverbio, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Timoteo se juntó a un sabio. Dice en el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, que aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Y en el verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Chicos, esta palabra no es para traerlos abajo. Todo lo contrario, es para animarlos. Alguien ya pudo hacerlo, estaba lleno del mundo que lo rodeaba. Un padre que le enseñaría, como les he dicho. Pero él decidió seguir a Jesús. Y ustedes tienen que saber que todos tienen dones. Y así como Timoteo dejó todo por ir a servir al Señor, y no les estoy diciendo que no estudien ni nada. Sí, pero siempre tienen un tiempo para ver las redes sociales, siempre tienen un tiempo para... Dedica ese tiempo que tienes para servir al Señor y hacer que esos dones produzcan. Y si hasta ahora no has hecho nada por el Señor, es el momento que te analices y que te preguntes, ¿qué estoy haciendo por el Señor con los dones que Él me ha dado? ¿Qué estás haciendo? Les aconsejo que no sigan sentados en su silla. Y yo veo una generación que ha salido adelante, un grupo de jóvenes bien importante que sirven, pero hay los que no sirven. Y si has venido por primera vez o recién estás viniendo, yo desde el primer día estaba mirando qué cosa podía hacer, o sea que tampoco es excusa, puede servir. No sigas sentado, pegado, amarrado en tu silla. Es hora de despertar y levantarse. Y poner las manos en el arado, en lo que Dios quiere que en donde estés. Porque dice, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondrá. Y ese es el título de esta prédica. Como hemos visto en esta parábola de los talentos, hay personas fructíferas que velan por los intereses de su Señor. Y esas personas impactan en la iglesia, como impactó Timoteo siendo joven como ustedes. Y se vuelven importantes para la iglesia. Y se vuelven confiables. Si se vuelven confiables para uno, ¿cuánto más para el Señor? Que ve nuestro comportamiento. Y como les decía, no solamente el comportamiento, sino las intenciones que tenemos. Porque, no sé ustedes, pero yo muchas veces tengo malas intenciones. Tengo malas intenciones, se me vienen a la mente y digo, Dios mío, perdóname, ayúdame, no quiero cometer esto, no quiero hacer. Y es importante, y se lo vuelvo a repetir, porque todo trae consecuencias en lo natural. Y si lo vemos en el plano espiritual, ¿qué esperamos si nosotros no velamos por los intereses de nuestro Dios? Si somos ociosos. No se olviden que somos parte del reino del Señor. Y eso indica, si Él es rey,
y nosotros pertenecemos al reinado, tenemos que preocuparnos. Uno no puede ser indiferente con tu casa, porque esta es tu casa, esta es tu familia espiritual. Yo sé que probablemente la mayoría tenga familia, no sé la historia de todos. Es necesario cuadrarnos y decir qué cosa, a quién queremos imitar. ¿Queremos ser como Pablo, como Timoteo? No imitemos lo malo. Por eso Pablo decía con mucha honra, yo no puedo decir así, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cómo quisiera que un día pueda decir eso? Creo que todos sabemos cómo terminan los que no imitan a los que tienen una vida consagrada a Dios. Entonces yo les tengo que decir, no se conformen con un pequeño servicio. Ya, barrí el sábado, este sábado me tocó barrer, pero después yo no quiero meterme, porque vengo a tomar lonche, entonces bueno, mínimo barro, pues, ¿no? Ya como no me cobran. Siempre estén mirando en qué pueden colaborar. Ustedes tienen la bendición de tener alrededor muchas personas a quienes imitar. El mundo no tiene. Si tú sales allá, ellos ¿a quiénes imitan? Imiten lo bueno. Déjese que el mundo que tiene un brillo espectacular no los tiente. Acá está la verdad. El mundo es muy peligroso y desgraciadamente estamos en el mundo y por eso tenemos que ser como Timoteo. Y dice en Timoteo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por eso Pablo también dice en Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Como dice el buen soldado de Cristo, de todo se abstiene. Nos tenemos que abstener. Yo soy mayor, también me tengo que cuidar. No crean que es fácil. ¿Y cómo son los soldados buenos? ¿Tú quieres ser un soldado bueno? Son fieles a sus capitanes. Hacen todo lo que se les ordena. ¿Y quién es nuestro capitán? El Señor. Y los líderes que son ejemplo a seguir. Ahora la mayoría de los jóvenes son unos descuidados, dejados, no les importa nada, maltratan a sus padres, pero me imagino que acá no existen esos. Los chicos no se esmeran. Los chicos que no se esmeran, les espera la destrucción, muerte, fracaso. De repente les va bien en los negocios, pero va a ser un fracaso eterno. ¿Cuántos jóvenes han fracasado por no multiplicar los dones para Dios? Es algo básico, indispensable, que los dones tú los puedas hacer al 100%. ¿Por qué? Porque de alguna manera te tiene amarrado a la iglesia, que es donde aprendemos las cosas del Señor. Seamos conscientes que el príncipe de este mundo no quiere que le des tu vida al Señor. Quiero hacer un llamado. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser como José, por ejemplo? Bueno, como Timoteo, evidentemente, porque he hablado de él. Que salió corriendo. Y ojo, que no solamente José, a los hombres, pueden ser tentados, sino las mujeres también. Todos podemos ser tentados. Con la mujer lo seducía la mujer de Potifar y que lo maltrató, hizo que lo metieran preso. Y ustedes también tienen que tener el valor de decir no. Si alguien viene y ya pues una chelita, está comiendo ceviche, un sorbito nomás. No, no le agrada a Dios. Tengan valor de ponerse de parte del Señor y decir, no lo quiero hacer. Él tuvo tantas pruebas, pero fue de mucha bendición, no solamente para su familia, sino para nosotros, las generaciones venideras. Él multiplicó esos dones, José, no los desperdició, no los puso debajo de la tierra. Como ya sabemos, el Señor nos ha dado dones a todos. Ahora solo es cuestión que te decidas. Y no hay mejor momento que hoy.